Entonces voy a compartir la pantalla, me voy a salir de mi video. Voy a compartir. Bien, sí se ve ahí, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí. Ok. Entonces creo que vimos la parte ósea completa y tenía unos dibujos. No, en el fémur distal fue cuando yo les dibujé, no fue aquí en la rodilla. Ok. Bueno, una vez que terminamos la parte ósea de la articulación de la rodilla, vamos a hacer un breve recuento y decíamos, comprende tres articulaciones en general, la articulación de la rodilla, tres lugares en donde hay contacto de cartílago articular entre dos extremos óseos, como son el extremo final o distal del fémur con la parte superior o extremo proximal de la tibia, es una articulación que normalmente es la más grande y la más importante, y otra articulación que no deja de ser importante porque quizás tiene una función superior a solamente cargar el peso de la rodilla en el fémur con la tibia, que es la articulación de la rótula con la parte anterior del fémur, que se llama la articulación patelofemoral. Y una tercera articulación que realmente tiene muy poca movilidad y casi no tiene una función importante es la articulación de la tibia con el peroné, que se llama la articulación tibio-peronea proximal. Estas tres zonas donde existen contacto articular forman en su conjunto la articulación de la rodilla en la parte ósea. Y habíamos visto que el fémur en su extremo distal estaba compuesto por los dos grandes macizos que se llaman los cóndilos femorales, que unidos por delante dejan una hendidura importante llamada la tróclea femoral. Con relación a esto, quiero intensificar un poco la importancia que tiene esta articulación, que quizás en la parte anatómica, para quien no está metido en la especialidad como la mía, no le dé mucha importancia, pero cuando conocemos bien de fondo esta articulación patelofemoral, es de las cosas más importantes que debemos conocer en el funcionamiento de la rodilla. Y tan importante ha sido en los últimos años que ahora hay médicos, traumatólogos, especialistas y subespecialistas casi exclusivamente en el estudio, conocimiento y tratamiento de las lesiones exclusivamente de esta articulación. Ayer estuve en un webinar, todos los días estoy participando porque ahora está de moda y nos entretienen con los webinars de todas las patologías, de todo lo que se pueden imaginar. Pero en 2 días seguidos he asistido a 2 webinars con gente del extranjero, de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, en donde se habla exclusivamente de esta articulación, llamada la articulación patelofemoral. Fíjense hasta dónde puede haber llegado la importancia de conocer esta articulación, que ahora hay prácticamente gente que se dedique a estudiar solamente esto y no hacen otra cosa en su vida profesional que el estudio y el tratamiento de las lesiones de esta articulación patelofemoral. Por lo tanto, ahora que tenemos la oportunidad de saber la importancia que tiene, entonces nos hace falta conocer un poco mejor y darle el lugar que corresponde a esta articulación. Ya vamos a ver por qué es tan importante conocer esto. En la parte distal del fémur, ya se ven que los cóndilos son curvos de delante hacia atrás, por lo tanto son bien convexos, son casi una parte esférica desde delante hacia atrás, y que se articulan apoyándose en la superficie horizontal que comprende el extremo proximal de la tibia. Habíamos visto que los cóndilos femorales de la parte posterior se separan dejando un espacio importante que es el espacio intercondilio, que se acopla o tiene un fundamento fisiológico de relacionarse primero con las dos espinas tibiales y con los ligamentos cruzados que se encuentran aquí. Entonces, habíamos dicho también que la tibia está formada por la fusión de dos grandes masas óseas denominadas las tuberosidades tibiales
y que para algunos autores también les han llegado a dominar cóndilos tibiales. En alguna clasificación de una entidad que se ha dedicado al estudio de las fracturas, una entidad mundial que se denomina la AO Internacional, ellos lo clasifican y lo determinan como cóndilos. Entonces, una fractura que se ubique en esta parte de la tibia le llaman una fractura intercondilia, porque también le dan el nombre de cóndilos tibiales. La mayoría de los autores en anatomía le llaman las tuberosidades tibiales. La parte superior de esta fusión es casi completamente aplanada. Les había dicho que está en un plano horizontal y que está dividida esta zona por dos pequeñas proyecciones óseas hacia arriba que se llaman las espinas tibiales, la una ligeramente más anterior y la otra ligeramente más posterior y lateral. Estas dos espinas dividen a esta zona de la tibia en dos superficies independientes denominadas las mesetas tibiales. Se llaman mesetas porque son como una mesa, quiere decir casi aplanadas, la interna y la externa. Estas dos tienen unas características un poco diferentes en cuanto al tamaño y a la forma, sabiendo que si el cóndilo femoral medial es más grande, la meseta tibial medial también es más grande que la lateral. El cóndilo, que es un poco más pronunciado, el medial que el lateral, también hace que la meseta tibial sea ligeramente más cóncava que la meseta tibial externa. En la parte anterior y central de todo este conglomerado tenemos la gran tuberosidad tibial, que se denomina la tuberosidad tibial anterior, y que recibe la inserción de la parte final del músculo cuádriceps, que atravesando justamente por lo que les decía, por la rótula, termina su inserción en esta tuberosidad con la formación que se llama el tendón o ligamento rotuliano. En la parte lateral, por delante de la meseta tibial externa, tenemos una tuberosidad denominada el tubérculo de Gervi, es la tuberosidad tibial antero-externa, que recibe la inserción más importante de la fascia lata o la aponeurosis iliotibial, que viene lateralmente del muslo, pero termina haciéndose un poco anterior en este tubérculo antero-externo de la tibia. En la parte interna de esta tuberosidad, habíamos visto que está señalada por una pequeña rugosidad que de ahí hacia abajo forma una parte más o menos lisa que corresponde a la inserción de la pata de ganso. Ya vimos cuál era la pata de ganso, ese conjunto de tendones de tres músculos que vienen desde la región del muslo, uno anterior, que es el sartorio, uno interno, el recto interno o gracilis, y uno desde atrás, que es el semitendinoso. En la parte posterior de esta zona vimos que entre las dos mesetas tibiales tenemos una zona más importante que ligeramente inclinada como un declive hacia abajo y hacia atrás, que se llama la zona intertuberositaria y básicamente se relaciona, habíamos visto, con la inserción tibial del ligamento cruzado posterior. Atrás y por debajo de la meseta tibial interna tenemos esta rugosidad en una forma más o menos horizontalizada que corresponde a la inserción de uno de los músculos de la región posterior del muslo, que ya le dimos que es el semimembranoso. Y un poco por debajo de este semimembranoso tenemos una pequeña línea o rugosidad oblicua denominada la línea del sóleo, perdón, la línea pectínea, porque es la inserción de un músculo pequeño que está en la parte posterior de la rodilla, que se origina por encima y casi lateral al cóndilo posterior, al cóndilo externo, en su parte más posterior, teniendo un tendón. ¿Sí? ¿No era línea poplitea? Línea poplitea, tienes razón. Sí, yo me equivoqué. Me equivoqué entre la del sóleo, que es esto, y esta que es pectínea. ¿La pectínea dónde está? En el pubis, ¿no? No, ¿qué digo? En el fémur. En el fémur, ¿dónde? En la parte posterior de la diáfisis proximal, arribita de la línea áspera. Bien, ¿qué más? Un detallecito más. Que de esa bifurcación, o sea, es la línea interna. Interna, muy bien. Que queda justo debajo del trocánter menor. Esa es la línea pectínea. Esta tienes toda la razón, ya me confundí. Es la línea poplitea, porque justo es el músculo popliteo, así se llama, que se origina aquí por encima y ligeramente externo al
cóndilo, a la parte posterior del cóndilo externo.